215 aniversarios. Estamos celebrando en este 2025 215 años de nuestra independencia nacional. Lo que comenzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y finalmente terminó el 27 de septiembre de 1821. 11 años después, el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró jubilosamente a la Ciudad de México. Era el ejército trigarante porque defendían tres garantías. Ellos en ese entonces defendían estas tres garantías, que era la religión, la independencia de la Nueva España y la unión de todos los habitantes del territorio mexicano. Es así como hace 215 años se dio el grito de independencia allá en Guanajuato. Bien, pero quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, Juan capítulo 8 versículo 31 y Juan capítulo 14 versículo 6. En estos días ha estado en mi corazón compartirte esta palabra, porque creo que lo que comenzó en 1810 y decimos que se concluyó 11 años después, en 1821, no ha terminado. No ha terminado, no ha parado, tiene que seguir. Y hoy Dios está haciendo algo muy importante en nuestra nación. Hoy Dios está levantando una generación que está entendiendo el propósito eterno que Dios tiene para sus vidas y que Dios tiene para nuestro país. Porque Dios tiene propósitos eternos para nuestra nación. Y yo quiero decirte algo: viene un sacudimiento para México, viene un sacudimiento para nuestra nación. 2026, 2027, Dios va a tomar a la nación y la va a zarandear como a trigo. Y escucha esto, te vas a acordar de estas palabras, porque es lo que Dios va a estar haciendo en México. Va a sacudir a México desde sus cimientos. Y esta es la mayor oportunidad que tenemos nosotros como iglesia. Mira, te quiero confesar que hace algunos días no sabía dónde meter mi cabeza. Tenía yo tanta vergüenza y tanta tristeza en mi corazón. No sabía yo dónde meter mi cabeza, porque el presidente de la Cámara de Gobierno de México, no voy a decir nombres, tú sabes quién era, quién es, pero él dijo puntualmente, dijo: esta Cámara es laica y no quiero aquí que se nombre a Dios, no hay religión, esto es gobierno, esto es el Estado, esto es laico, dijo. Y tiempo después estaban ofreciendo el país, ni siquiera los ídolos, estaban ofreciendo el país a una sarta de demonios ancestrales que por mucho tiempo gobernaron esta nación, por mucho tiempo dominaron la mente de los hombres, de las civilizaciones antiguas. Y no sabes la vergüenza y la tristeza que a mí me dio eso. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia tiene una responsabilidad extraordinaria en su generación y en su país y en su nación. Alguien dijo un día, y yo comparto esa idea, alguien dijo un día: la iglesia, ni siquiera la gente, la iglesia tiene los líderes que la iglesia se merece. La iglesia tiene los líderes que la iglesia se merece. Hemos sido llamados a transformar
nuestra nación. Hemos sido llamados a reformar nuestra nación. Hemos sido llamados a avivar nuestra nación. Creo firmemente en el propósito glorioso y maravilloso que Dios tiene en nuestra tierra. Amo mi tierra. ¿Cuántos aman México? ¿Cuántos aman México? ¿Amas México? ¿O tú eres de los que alguna vez has dicho: este país, esta ciudad, mira cómo está? Y a veces solemos criticar la tierra donde nosotros vivimos, pero no estamos haciendo nada por la tierra donde nosotros vivimos. Y yo quiero hablar a tu corazón esta tarde, porque creo firmemente que el 2026 y el 2027 son 2 años cruciales en la historia de nuestra nación. Que en medio del sacudimiento que viene sobre nuestra tierra, desde Baja California Norte hasta Yucatán, Quintana Roo, hasta Chiapas, Dios va a sacudir esta nación. Pero hay una iglesia que se va a levantar y que va a caminar y va a cumplir, porque está entendiendo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y sé que voy a ver una nación, si no convertida totalmente al Señor, porque eso nunca va a suceder, pero sí voy a ver una nación que va a caminar en el propósito de Dios, y aquellos que Dios tiene eternamente para salvación van a ser salvos, porque tú y yo nos vamos a levantar para predicar la palabra de Dios y proclamar que Él es Señor de México. ¿Alguien dice amén? Y que México está en el corazón de Dios, que México, Él le pertenece a Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Dale otro aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no sabía yo dónde meter mi cabeza, y eso me pegó muy fuerte. Esa es la gente que nos gobierna, y lo que hay que decirlo claro. La semana pasada mataron a un joven político en Estados Unidos. Estaba en un debate y un francotirador le dio un disparo. Cristiano, lo acusaron de ser de derecha extrema, pero lo único que él era un hijo de Dios, que predicaba abiertamente la palabra de Dios, que no tenía miedo de decir que él era hijo de Dios, que creía en Jesucristo, y que todas las nuevas tendencias ideológicas que lamentablemente vienen con las políticas de izquierda. No sé si ustedes sabían, pero el hecho de que el evangelio se introdujera a México fue precisamente por la política liberal de izquierda en México. Estoy hablando de Benito Juárez, nuestro presidente. Años más adelante vieron a su homólogo Estados Unidos, que había abierto las puertas al protestantismo, y entonces el gobierno liberal de izquierda en México le abrió las puertas al protestantismo. 1830, 1840, la iglesia reformada comenzó a llegar a México. Las puertas del país se abrieron de par en par, y parecía que eso se iba a convertir en una reforma para nuestra nación, donde el evangelio se iba a propagar de una manera extraordinaria. Pero eso no ocurrió así. Algo pasó. ¿Qué pasó? Yo quiero decirte esto: que para los años en que vivimos y todas las cosas que están pasando en el mundo, hay muchos cristianos que son fatalistas, y cada quien es libre de pensar como quiera y de interpretar las escrituras. Pero un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Pero hay mucha gente que es fatalista y que dice: ya no hay para nada solución, ya nada se puede corregir en este país ni en los demás países. Pero yo creo algo: creo que la última profecía que todavía no se ha cumplido antes del arrebatamiento de la iglesia es que Pablo dice que el pleroma de los gentiles debe de venir al Señor. ¿Qué es eso? Que la plenitud de los hijos de Dios que Dios tiene en esta nación, que aún no le conocen,
tienen que venir a Él y van a entrar dentro de este pacto eterno. Y esa va a ser una conmoción para nuestra nación, porque aún los propios sociólogos están diciendo: México ya no necesita religión, ya no queremos más religión en México. Ferrer dijo: ya no queremos más religión en México. México necesita esperanza. México necesita esperanza. México necesita a Cristo. Y eso es lo que va a estar sucediendo. Quiero que vayamos entonces a Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Atención, mira lo que dice el verso 2. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y mira lo que dice: y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Juan capítulo 14, verso 6. Muy conocido para nosotros y muchos lo usan para el evangelismo. Mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Yo soy qué? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La libertad, mis amados, la libertad está unida y entrelazada a la verdad. La libertad es el resultado de la verdad. Si no hay verdad, no hay libertad. De modo que hay diferentes niveles de libertad. Nosotros gritamos cada año la libertad que tenemos como país libre y soberano, porque en esos años nos emancipamos de la corona española, del virreinato. Entonces fuimos libres para tener una nueva constitución. Pero déjame decirte que México nunca ha alcanzado su verdadera y completa libertad. No existe esa verdadera y completa libertad. Para mucha gente, la libertad es hacer lo que quiera cuando quiera. Eso es la libertad. Los jóvenes suelen decir: déjame vivir mi vida, quiero ser libre. Y ellos piensan que la libertad es hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran. Pero mis amados, la libertad que la Biblia nos enseña es una libertad integral. Y la libertad no se trata de hacer lo que uno quiera o lo que uno piense. La libertad, según la Biblia, es caminar en el propósito eterno de Dios. Libertad en la Biblia es hacer y vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa palabra verdad es la palabra aletheia o aletheia en griego. Y esa palabra verdad se traduce como realidad. Realidad. Y conoceréis la realidad, y la realidad te hará libre. Y conoceréis la realidad, y la realidad te hará libre. Pero ¿a qué realidad se refiere? Se refiere a la realidad de Dios. ¿A qué realidad se refiere? A la realidad de Dios. Y la realidad de Dios consta de tres cosas. Veme siguiendo con atención. La realidad de Dios consta de tres cosas que Jesús dijo. Ningún filósofo, ningún político, ningún religioso, ningún hombre poderoso, ningún gran general, ningún rey se atrevió a decir lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La realidad de Dios consta de estas tres cosas que Jesús dijo. Yo soy el camino. Al camino la Biblia le llama el propósito eterno. Di conmigo: propósito eterno. Porque hay un propósito eterno que Dios diseñó. Número 2, yo soy el camino. 2, yo soy la verdad. Jesús: yo traigo la realidad de este propósito eterno. Yo soy el camino. El propósito eterno, Él lo vino a traer a nuestras vidas. 2, yo soy la verdad, yo soy la realidad. Yo te voy a mostrar la realidad de este propósito eterno. Y número 3, yo soy la vida, la fuente que hace posible que ese propósito eterno y que ese plan eterno de Dios tenga un cumplimiento. Luego entonces
Cuando el hombre entiende todo esto y vive todo esto, dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y la verdad os hará libres. Yo creo en la libertad que Dios nos da cuando conocemos el propósito eterno que Él tiene. Creo en la libertad de nuestra nación. Y vamos a dar un día de estos, vamos a dar un grito de independencia espiritual, y vamos a ver la libertad de Dios en nuestra nación, porque México tiene que cumplir el propósito por el cual fue creado. Porque tu vida, mi casa, tenemos que caminar el propósito eterno de Dios que Dios diseñó para nosotros. Mira, Dios no tiene diferentes propósitos, tiene un solo propósito. Es el propósito eterno en Dios. Y la Biblia nos enseña, no tengo mucho tiempo, pero quiero decírtelo de esta manera. La Biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todos los tiempos, antes que existiera el tiempo, antes que existiera la materia, antes que existiera el espacio, no había nada. Solamente Dios existía antes de que hubiera todas las cosas. Y a veces como que nuestra cabecita le quiere salir humo cuando pensamos en esto, pero esa es la grandeza de Dios. Por eso lo adoramos, porque Él creó todas las cosas. Pero antes de que todo fuera creado, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera materia, Él diseñó un propósito eterno. Él ha tenido un anhelo eterno en su corazón como papá, como padre. Él diseñó un propósito eterno, el deseo de su corazón. A eso le llamamos nosotros la voluntad eterna de Dios. Yo les he dicho esto y se los quiero explicar de esta manera, porque para mí es bien importante. Escucha esto. Antes que mi primer hija naciera, bueno, tengo dos hijas, una hija y un hijo. Pero antes que mi hija naciera, todavía no estaba yo comprometido con la pastora. Nos sentamos un día y yo le dije a ella: cuando nuestro primer hijo nazca, va a ser una niña. Va a ser una niña. Y ella se me quedaba viendo con los ojos abiertos. Cuando mi primera hija nazca, nuestro primer hijo nazca, va a ser una niña. Le dije, y se va a llamar Berit. Berit significa pacto. Le dije, se va a llamar pacto por el pacto que yo tengo con Dios y que tú y yo vamos a hacer. Le dije, y esa niña va a cantar, y esa niña va a tocar el piano. Entonces ella como que me paró y me dijo: espérate un poquito, me dijo, ¿verdad? Todavía ni te digo que sí, ya te estás pensando en nuestros hijos. Le dije, pues tú me vas a decir que sí. Se moría por decirme que sí, ¿verdad? Y le dije, se va a llamar así, y va a ser esto, y va a ser aquello, y va a ser lo otro. ¿Sabes cómo se llama? Dios nos dio la capacidad a nosotros de ser creativos y de forjar en nosotros un plan para nuestros hijos. Soñaba con mi hija. Hoy que la tengo, ya tiene 16 años, es un hombre, canta, ama a Dios con todo su corazón, toca el piano, va a ser un economista brillante, porque ya está estudiando. Pero ese es un sueño del corazón de su padre, que no nació solamente de mí, sino que Dios lo puso ahí. Pues quiero que sigas esto. Tú tienes sueños para tus hijos. Por eso dice el profeta Jeremías: yo sé que los pensamientos de Dios son de bien para ti, son de bien para la humanidad. Pero es algo más grandioso todavía, porque antes que existiera el tiempo, el espacio y la materia, nos remontamos a millones de años atrás. Allá solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comenzaron a hablar de los sueños de su corazón. Veme siguiendo. Comenzaron a hablar de los sueños de su corazón. Comenzaron a hablar de crear el universo, los universos, todo lo que los astrofísicos han descubierto, que los trae locos. Antes de solamente nosotros creíamos nosotros. Para 1990, en los libros de texto, nosotros creíamos que nuestra galaxia era todo el universo, que la Vía Láctea era todo el universo. Hasta ahí llegábamos. Para el 2010 nos dimos cuenta con el telescopio Hubble, cuando puso su mirada en un punto fijo del universo, nos dimos cuenta que la Vía Láctea solamente era una galaxia entre millones de galaxias. Entonces ya comenzaron a hablar ellos de 13,000 años luz de distancia, que no es una medida de tiempo, sino es una medida de distancia. 300,000 kilómetros por segundo, 13,000 millones de años luz. Dijeron, es la distancia del universo. Y ahora están vueltos locos
porque ya no hablan de 13,000, hablan de más de 90,000. Es el diámetro del universo que conocen. Y ellos dicen, y no conocemos más, y no sabemos si vamos a poder conocer más de todo esto, porque el universo es extraordinario, lo que Dios creó, el sueño del corazón de Dios. Pero es más, no sé si ustedes sabían, pero como las distancias son tan enormes en el universo, nosotros vamos viajando a cerca de 27,000 kilómetros por hora. En este momento estamos nosotros viajando. ¿Por qué no lo sentimos? Por la gravedad. Pero no es cierto que en la escuela nos enseñan que está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, y que están quietecitos y que están ahí girando. Nosotros viajamos, el Sol viaja. Hay algo que ellos llaman el gran atractor. ¿Sí lo han escuchado? El gran atractor. No saben qué es, ni quién es, ni qué es. Dicen ellos el gran atractor, que vamos viajando a velocidades impresionantes, porque el universo se va extendiendo de una manera extraordinaria. Y no es cierto que el salmista David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Veme siguiendo con esto. Antes del tiempo, del espacio y la materia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios eterno, estaban ahí reunidos, hablando de estos sueños, hablando de lo que iban a crear, cómo lo iban a crear y para qué lo iban a crear. Tenía que ser acorde a su grandeza, a sus deseos, a su imagen y semejanza. Ellos soñaron desde antes de la fundación del mundo. No había materia, no había espacio, no había nada. Y ellos comenzaron a hablar, comenzaron a crear, a decir: vamos a crear los universos, vamos a crear las galaxias, vamos a crear esto, aquello, lo otro. Y después dijo Dios: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y comenzaron a nombrarnos a cada uno de nosotros. 8,000 millones de habitantes en el mundo, más todas las generaciones que han pasado. Cantidad de millones de personas. ¿Saben de dónde salieron? Salieron del corazón de Dios. No salieron de la nada, no salieron de la evolución, salieron de los sueños del corazón de Dios. Dios dijo: voy a hacer a Raquel. Dios dijo: voy a hacer a Pedro. Dios dijo: voy a hacer a Pablo. Dios dijo: voy a hacer a fulano de tal. Dios dijo: voy a hacer a Esther. Dios dijo: voy a hacerlos a ellos. Pero este propósito eterno incluía también una asignación dada de parte de Dios. Porque así como yo dije de mi hija: ella va a hacer esto, ella va a hacer aquello, yo la creé para esto, y ese es el anhelo de mi corazón. Dios también soltó un sueño en su corazón. Dios habló los deseos de su corazón para cada uno de sus hijos. Miren, muchos de nosotros pensamos, y por mucho tiempo la iglesia enseñó esto, que cuando una persona se convierte a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando alguien no cree en Cristo Jesús, su nombre es borrado. Su nombre es borrado. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó a todos con el anhelo de su corazón de que ningún hombre se pierda, sino que todos se salven, vengan a Jesucristo y caminen en ese propósito eterno que Dios diseñó. Por eso Moisés le dijo a Dios: si tú no vas a hacer algo con el pueblo de Israel, rae mi nombre del libro de la vida, borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo: yo voy a borrar al que merezca ser borrado. Pero mientras, todos los nombres de los seres humanos están inscritos en ese libro de la vida. Pero aquel que rechaza el evangelio, aquel que no cree en Cristo Jesús, entonces su nombre es borrado del libro de la vida. Pero voy a lo siguiente. ¿Me van siguiendo? ¿Están atentos? Sí. Entonces el propósito eterno fue creado. Los siguientes domingos voy a estar hablando acerca de esto. Hoy voy rápido, parece trabalenguas, ¿verdad? Bueno, como antes no podía hablar y el Señor me sanó, ahora no paro de hablar. Ese propósito eterno, antes de la fundación del mundo, de todo lo que Dios creó, Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. Y si no me crees, acompáñame al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Propósito eterno. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Romanos capítulo 8. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El que sigue: pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Cuándo Dios conoció a los suyos? ¿Cuándo? De antemano. De antemano, antes que todas las cosas existieran, Dios te conoció, Dios te hizo.
Dios te dio un propósito. Dios diseñó una vida para ti en su corazón. Mira lo que dice: y los eligió a los que antes conoció. A estos, dice en otra versión, los llamó o los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El que sigue: después de haberlos llamado o elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, los glorificó. Dice ahí, les dio su gloria. Así que te lo voy a decir de esta manera. Dice Pablo: a los que antes conoció, a estos los llamó. A los que llamó, los predestinó. A los que predestinó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos los glorificó. ¿Cuándo hizo eso? ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cuándo hizo todo eso? Antes que existiera el tiempo, antes que existiera la materia, antes que existiera todo lo que fue creado. Dios te conoció, Dios te llamó, Dios te predestinó, Dios te justificó, pero Dios también te glorificó. Por eso yo digo, tú eres un final envuelto en un inicio. Te lo voy a volver a repetir: tú eres un final envuelto en un inicio, porque todo ha sido terminado ya, y fue terminado desde antes de la fundación del mundo. Con razón Pablo dice: y a los que estamos en Cristo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ahora escucha esto: Dios no solamente diseñó un propósito eterno, sino que Dios también hizo un pacto eterno. ¿Qué es esto? Legalizó el propósito eterno. Legalizó el propósito eterno. Dios no solamente diseñó un propósito eterno, sino que Dios legalizó este propósito eterno. ¿Sabes con quién lo legalizó? Lo legalizó con Cristo. Lo legalizó con Cristo. Hay un pacto eterno que hicieron desde antes de la fundación del mundo. No solamente platicaron sobre el propósito eterno y dijeron: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y había un gozo en su corazón, porque dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Había un gozo en su corazón y estaban hablando sobre de tu vida. El Padre habló sobre de tu vida, habló sobre de tus hijos, habló sobre de tu matrimonio, habló sobre de ti y proyectó un futuro para tu vida, un destino para tu vida glorioso. No viene de cualquier persona, sino viene del Creador de los cielos y de la tierra, aquel a quien Jesús nos reveló como Padre. Dijo: cuando oren a Él, llámenle papá, llámenle papito, porque ese es su corazón para ustedes. Así que cuando ellos estaban platicando de este propósito eterno, ahí de una vez el Padre hizo un pacto eterno y dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Porque este hombre que vamos a crear, es necesario que conozca el pecado, es necesario que conozca todo lo que vivir lejos de nosotros puede causar en su vida. No porque Dios haya sido el causante del mal, sino porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó con el libre albedrío y la capacidad de poder conocer el pecado, porque aún el pecado cumple a los propósitos de Dios. Es un instrumento para los planes y propósitos de Dios. Y Él dijo: el hombre va a fallar, el hombre va a pecar, porque que Adán y Eva hayan fallado en el huerto no tomó por sorpresa a Dios y dijo: ay, caramba, ¿qué voy a hacer con estos muchachos? Esto no me lo esperaba. No, ya estaba en el plan eterno de Dios, ya estaba visto todo eso. Entonces Dios legalizó este propósito eterno, y lo legalizó ¿con quién creen? Con Cristo Jesús, con la segunda persona de la Trinidad. Él legalizó y Él dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: papá, dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí cuando sea el tiempo. Por eso dice Gálatas capítulo 4: y cumpliendo, en el cumplimiento de los tiempos, vino Jesús, vino Cristo en forma de carne para morir por nosotros. ¿Y sabes por qué Jesús vino? Porque ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba legalizado desde antes de la fundación del mundo que el propósito eterno de Dios se iba a cumplir. Entonces el Padre dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Y por eso la cruz del Calvario tiene sentido esto.
Y por eso en la cruz del Calvario, una vez que Él murió y entregó su espíritu, Él antes, yo te he dicho que Él gritó: Padre, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? Pero después Él exclamó y dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Él dijo: consumado, consumado es. Cuando Él murió y dijo: consumado es, Él dijo: papá, el plan eterno está hecho, está realizado, ahora se va a cumplir, no puede fallar. Por eso es que como hijos de Dios no somos víctimas de las cosas fortuitas. Como hijos de Dios no somos víctimas de accidentes en el mundo. Como hijos de Dios no somos víctimas de cosas, de los infortunios de la vida. Como hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, vamos caminando. Si permanecemos, dijo Jesús, si ustedes permanecen en mí, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y si son verdaderamente mis discípulos, entonces conocerán la verdad, conocerán la realidad. ¿Qué realidad? Esta es la realidad de Dios, su propósito eterno para nosotros, su plan, sus deseos. Todo fue creado para la gloria de su nombre. Tú y yo estamos en ese propósito eterno. Dijo: y ustedes conocerán esta realidad, y la realidad los va a hacer libres. Porque solo aquel que conoce el propósito eterno de Dios y camina el propósito eterno de Dios es una persona que se puede llamar libre. Es una persona que ha sido verdaderamente libre. Por eso dijo Jesús: y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ayer que estaba predicando en una reunión que tuvieron, yo les decía que, ¿se acuerdan de la historia que les he contado 2 o 3 veces? Que un día alguien me preguntó y me dijo: dime sin rollo, ¿qué es ser cristiano? Así me dijo: dime sin tanto rollo qué es ser cristiano. Es más, me dijo: dime en una sola palabra qué significa ser cristiano. Y nunca nadie me había preguntado eso. Yo dije: Señor, ¿cómo en una sola palabra? Si esto no se explica en una sola palabra. Y él estaba esperando ahí. Era un compañero de viaje. Eso fue hace algunos años. Y entonces yo le dije: mira, si yo te puedo decir qué es el cristianismo en una sola palabra, es esto: autodescubrimiento. ¿Qué es? Autodescubrimiento. Porque una vez que conoces a Dios por medio de Cristo Jesús, comenzamos a conocer la realidad de Dios. Comenzamos a conocer el propósito eterno de Dios. Y entonces comienzas a conocer quién tú eres. Entonces comienzas a conocer el propósito eterno de Dios. Entonces comienzas a conocer la asignación de Dios para tu vida. Entonces comienza a tener sentido por qué estás en esta tierra. Entonces comienza a tener sentido todo lo que has pasado, todo lo que has vivido. Entonces comienzas a darte cuenta que no estás aquí por accidente, que tampoco estás aquí por una noche romántica de tus padres, que tampoco estás aquí a lo mejor porque por X o Y razón, sino que estás aquí porque tú naciste en el seno del corazón de Dios antes que existiera el tiempo, el espacio y la materia. Dios diseñó un propósito eterno para toda su creación. Dios te incluyó, nos incluyó en esa creación. Ahora, fíjate lo que dice este pasaje. Acompáñame a Corintios, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Dale un aplauso al Señor si vamos bien hasta ahí. Vamos bien en tiempo. Primero de Corintios 2:7, 8, 9 y 10. Mira lo que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué? Sabiduría de Dios en misterio. Escucha esto, porque esto, mis amados, es sabiduría de Dios en el propósito eterno. Y esto solamente lo da Dios por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. No importa cuántos doctorados tengas, no importa cuántos posgrados tengas, igual y esto no se entiende con la mente natural. Se tiene que entender con la mente de Cristo que nos habita a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque esto se trata de tu futuro eterno, no solamente de nuestro presente y nuestro futuro presente, sino se trata de nuestro destino eterno. Y todo
lo que Dios planeó, pensó y diseñó para ti. La mayor tristeza para el hombre es lo que dijo nuestro grande poeta mexicano: el hombre es arquitecto de su propio destino. Qué gran error que el hombre edifique su vida de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él cree, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a la gente que lo rodea. Que es lo más terrible, tener un propósito glorioso de parte de Dios y no vivirlo. Si yo te contara, jamás yo hubiera imaginado cuando era niño, jamás hubiera imaginado, incluso cuando era yo adolescente, todo lo que Dios había preparado para mí, todo lo que Dios había pensado para mí, todo lo que Dios había planeado para mí. Y esto que tú ves solamente es el inicio de muchas cosas mayores que Dios ha pensado para nosotros. Nunca imaginé todo lo que Dios podía hacer en mi vida y a través de mi vida. Yo no lo sabía, pero en el momento en que fui permaneciendo como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, he ido entendiendo y comprendiendo cada día más cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y te quiero decir algo: por nada en esta tierra yo lo cambiaría. Vale la pena caminar con Cristo, permanecer con Cristo y decirle al Espíritu Santo: enséñame cuál es esa asignación que tú tienes para mí. Enséñame esos sueños que tú soñaste desde antes de la fundación del mundo. Enséñame. Yo recuerdo a mis hijos, ahora ya no me lo dicen, antes me lo decían. Y le gustaba mucho a mi hijo y a mi hija que yo les dijera cómo nacieron. Y a mí se me ponían los cachetes ruborizados. Le decía a mi hija: papi, tenía 3 años, 4 años, ¿cómo nací? Y yo le decía: pues así, pum, naciste. Te trajo la cigüeña. Papi, ¿cómo nací? Yo le decía: mira, hija, conocí a tu mamá, me enamoré de ella, eres el producto de nuestro amor. Pero antes de que tú estuvieras, yo soñaba esto contigo. Y sus ojitos se abrían. ¿Tendrá eso que ver que hoy ella haga lo que estuvo en mi corazón antes de que ella naciera? No lo sé, probablemente sí. Que ella escuchara lo que había en el corazón de su padre antes de que ella existiera. Existía en el corazón de Dios para esta generación. Creo que entiendas eso, es algo extraordinario. Y yo le decía: mira, así, 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 así. Y paraba sus ojitos y se reía y aplaudía y brincaba y me lo preguntaba una y otra y otra y otra y otra vez. Eso es lo que yo quiero hacer con Dios. Eso es lo que a mí me encanta hacer con Él. Llegar delante de Él y decirle: ¿qué soñaste para mí desde la eternidad? ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? Sé que fui creado para la alabanza de la gloria de tu gracia. Sé que mi vida es adoración para ti, porque la palabra lo dice. Pero ¿cuáles son tus pensamientos para mí? ¿Cuál es tu plan para mí, Señor? Quiero conocer tu corazón, quiero conocer tu voluntad, quiero hacerlo, quiero vivir, quiero cumplir ese propósito, esa asignación por la cual yo estoy en esta tierra. Mira lo que dice Pablo, sígueme. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara ¿qué? El mundo. Por eso es que decimos: tú eres más que vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Alguien va entendiendo esto? Mira lo que dice. Pero regrésamela, por favor. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final. ¿Qué? ¿Hay una gloria final? Hay una gloria final, aún antes que comenzara el mundo. La que sigue, por favor. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, escucha esto:
ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Qué? ¿Qué Dios tiene preparado para los que le aman? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni aún los hombres se han imaginado. Es lo que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Pon tu mano así. Pon tu mano así. Ponla en el pecho y di: para mí, para mí, para mí. ¿Cuántos anhelan ver la manifestación de ese propósito eterno y glorioso de Dios para su vida? ¿Cuántos anhelan ver la manifestación gloriosa de ese plan precioso de Dios para su vida? Por eso te digo que México aún no ha conocido el corazón de una iglesia que ha sido llamada y destinada para ser bendición para toda esta tierra. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Mira, 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 mira. Cosa que ojo no ha visto en esta nación, ni que oído ha escuchado en esta nación, son las que Dios ha preparado a través de ti y a través de mí, para que se cumplan en esta generación. Y mientras más dura se ponga la cosa en mi nación, en mi país, que tiene que venir ese sacudimiento tremendo para mi nación, tiene que venir en medio de toda esa crisis, en medio de todo ese sacudimiento moral, financiero, familiar, político. En medio de todo ese sacudimiento, la gloria de Dios resplandecerá. ¿Y sabes quién es la gloria de Dios en esta tierra? Eres tú, soy yo. Hay una iglesia que ora y que pide ver la gloria de Dios, que quiere ver una nube de Dios como las que aquí ya hemos visto, y que quiere ver algo intangible. Esa es la gloria de Dios. No, mis amados, la gloria de Dios eres tú. La gloria de Dios soy yo. Por eso dice el apóstol Pablo: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para esta tierra. México tiene que ver la gloria de Dios. México anhela, necesita ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios ya está aquí. Fue sembrada desde antes de la fundación del mundo, para que esta nación vea lo que no ha visto hasta el día de hoy, ni oiga lo que ha oído hasta el día de hoy, que es lo que Dios va a estar haciendo en tu vida, a través de ti y a través de mí, en esta generación. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mira, Jesús dijo algo. Jesús dijo esto: si permaneces en mí y eres mi verdadero discípulo. Y aquí hay algo muy importante. El propósito eterno, mis amados, tiene una asignación eterna. Y esa asignación eterna debe de ser administrada por nosotros. Dios nos dio a nosotros esa responsabilidad de la asignación eterna. Hay una administración que tenemos que hacer con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón. Porque igual yo les decía hace algunos domingos, una vez que naces de nuevo eres salvo y vas a estar en el cielo de panzazo, así como el que murió en la cruz. Él no hizo nada, solamente reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en mi reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Por cuanto has creído. Él se encontró con la gracia salvadora y le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo él? Nada. Pero hay una asignación eterna. El propósito eterno de Dios incluye una salvación eterna, pero incluye una asignación eterna. ¿Vamos bien hasta ahí? Y en esta asignación eterna tú eres responsable y yo soy responsable también de lo que pase con esta asignación que Dios nos ha dado. Por eso necesitamos seguir aprendiendo y ser excelentes administradores de la asignación que Dios nos ha dado. Porque aunque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, si nosotros no entendemos esto, nada va a ser manifestado. Nada será manifestado. Ahora, ¿cuántos verdaderamente anhelan ver la manifestación del propósito eterno de Dios?
¿Cuántos anhelan ver la manifestación del propósito eterno de Dios? Porque aquel que anhela ver la manifestación del propósito eterno de Dios, escucha esto, está enfocado en la asignación que de Dios ha recibido. Está enfocado en qué? En conocer la verdad, en conocer la realidad de Dios. Porque y conocerás la realidad, la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué es la libertad? La libertad, según Dios, es vivir en el propósito de Dios, es vivir en la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la voluntad de Dios. Si no, aunque seas hijo de Dios, seguirás siendo un esclavo. Aunque seas hijo de Dios, seguirás siendo un esclavo, seguirás siendo una esclava. A mayor conocimiento del propósito eterno de Dios, mayor libertad para vivir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y sabes cuál es el problema de los hijos de Dios? El problema más grande de los hijos de Dios es la renovación de su mente. El problema más grande de los hijos de Dios es renovar su manera de pensar. Porque aún siendo hijos de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esa es la historia más triste de la humanidad. Teniendo un propósito y una gloria venidera en Cristo Jesús, seguir siendo esclavos. ¿De qué? De sus propios deseos y de su propia voluntad. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien va entendiendo hasta acá? Mira, el propósito de Dios se está manifestando y se va a seguir manifestando. La libertad no es hacer lo que pensamos o queremos y que nadie nos diga nada. Libertad es estar en la voluntad perfecta de Dios, que es su propósito eterno. Y solo se nos puede ser revelado por medio de Cristo. De hecho, Pablo, acabamos de leer, dice, verso 9, 1 de Corintios 2:9, póngalo en pantalla. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos quieren conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios para su vida? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios para ti? Dios, ¿qué preparaste para mí? ¿Cuáles son tus pensamientos y tu corazón para mi vida? Dice que Dios nos lo revela, nos lo ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu aún escudriña el corazón, lo más profundo del corazón de Dios. Y yo quiero ser como ese niño que se acerca con su padre y le dice: papá, papito, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuáles son tus planes y tus pensamientos para mí? Y estar en el regazo de papá, pegado a su corazón, escuchando sus pensamientos y sus deseos para mí. Porque dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Con respecto a México, regálenme 5 minutitos más. Con respecto a México, México es una tierra profética. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Génesis capítulo 10 dice que hubo un gran terremoto en la tierra y la tierra fue dividida. La tierra fue dividida. Génesis capítulo 10. Déjenme les digo dónde es. Creo que por aquí lo tengo. A ver si lo encuentro. No, no está. Pero es Génesis capítulo 10. No sé exactamente qué versículo es,
Pero dice que en los días de cierto personaje, la tierra, dice, fue dividida. Hubo un gran terremoto y la tierra fue dividida. Y ahí, no sé si ustedes sabían, pero comenzamos desde este punto. Pero todo el área, cuando tú lees la genealogía, cuando lees la historia de Noé y de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tú te das cuenta que todas las generaciones de Sem, todo el linaje de Sem, en Génesis capítulo 10, cuando la tierra fue repartida y se formaron los continentes, porque ahí es donde se formaron los continentes. En Génesis capítulo 10 no había continentes antes de eso, pero en Génesis capítulo 10 se formaron los continentes. Y justo donde se parte, donde queda México, donde se parte México del continente europeo y lo que se conocía antes como la tierra semita o como la tierra semítica, justo ahí es donde se partió México. Justo ahí es donde hubo esa separación. Por eso es que lo que es cierto, aunque algunos historiadores no lo quieran poner así en perspectiva, tú y yo tenemos descendencia semítica desde hace miles de años. Tú y yo somos descendientes de Sem. Ah, ¿verdad que esa no se la sabía? Sí. Nuestros parientes, los zapotecas, los mexicas, que son nuestros parientes. En algún momento hablaremos un poquito acerca de todas estas civilizaciones. Pero quiero comenzar a decirte con respecto al propósito eterno de México. Dios tiene un propósito eterno para México. ¿Cuántos lo creen? Como para cada nación. Escucha esto, pero antes de la fundación del mundo, Dios pensó y soñó con México. Por eso es que no es casualidad que nuestra historia esté rodeada de mucho simbolismo espiritual. ¿Sabías que la Gran Tenochtitlan, en la Gran Tenochtitlan tenían conocimiento acerca de un Dios que era un Dios desconocido para ellos y que tenían leyes morales parecidas a las leyes noágicas? 7 mandamientos noágicos antes de que existiera Moisés en esta tierra, que era no cometer adulterio, no matar a la gente. Eran unos de los mandamientos noágicos que Dios le enseñó a esos hombres antes de que escogiera a Abraham. Y en eso mismo creían, aunque ellos hacían muchos sacrificios humanos, dice la historia también, pero había un conocimiento de ese Dios. Y es muy interesante estudiar un poco de la historia de nuestra nación, de nuestro país. Pero mira, escucha esto. Todavía no están dormidos, o ya se durmieron. Ahorita van a gritar fuerte. La tira de la peregrinación. Hay un códice, el códice Boturini, que es el más reciente. El códice Boturini nos dice que salieron de Aztlán y tuvieron una migración en el trayecto los mexicas hasta llegar a Tenochtitlan. En su migración, puedes buscarlo ahí en internet, se llama el códice Boturini. Es lo más reciente que dijeron, y ellos dicen que realmente no encontraron al águila devorando a una serpiente, porque esa era la señal donde tenían que establecerse, donde vieran un águila devorando una serpiente. Pero ellos dijeron no, eso como que lo desmintieron hace tiempo. ¿Verdad que eso es lo que nos enseñaron en la escuela? O ya ni se acuerdan que eso nos lo enseñaron en la escuela. Ellos se iban a encontrar con un águila devorando una serpiente. Pues dice este historiador que ganó el premio Nobel, reconocido aún en Francia como historiador,
Dice él que realmente no encontraron al águila devorando una serpiente, pero sí encontraron un águila. Y que el águila la serpiente fue introducida una generación después, para que pudiera la nueva civilización que se estaba estableciendo, para que ellos pudieran tener una imagen poderosa, una imagen de gobierno conquistadora fuerte, que es lo que representa el águila, pero más devorando a la serpiente. Y así es como dice la historia que comenzó el nacimiento y el establecimiento de nuestra civilización, lo que hoy llamamos México y Tlatelolco. Así es como comenzó. Así es como ellos se establecieron, porque ellos estaban buscando un águila. Y lo de la serpiente, si probablemente lo añadieron después, ¿cuánto significado tiene también? Por eso decimos que México es el país donde el águila devora a la serpiente. Ah, no, México, cuánta corrupción. Ah, no, México, cuántos políticos. Ah, no, México, tantas cosas. No, México es el país donde el águila devora a la serpiente. México es el país que Dios diseñó, que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, porque México es una tierra profética.